Vamos ahora a dar paso a la cuarta charla del día de hoy. Vamos a invitar a subir al escenario a Juan Boelker, director de Recursos Financieros, y a Carlos Leonczuk, gerente de Tecnología de la Información. Juntos presentarán las estrategias de innovación tecnológicas que han contribuido a la mejora de la gestión financiera en el gobierno departamental. Bienvenidos, gracias por estar. Bueno, buenos días. Muchas gracias por estar acompañándonos por acá. Un poco para conversar de la gestión financiera y cómo son las tecnologías aplicadas. Uno piensa que en las dinámicas de las organizaciones y en la lógica de los procesos de trabajo es fácil cambiar y no es tan así, porque uno en realidad a nivel operativo, en el día a día, uno está preocupado por sacar o hacer las cosas que tiene que hacer. Y no es capricho esto. Entonces es muy difícil salir de la caja para poder pensar en nuevas formas de actuar. Las diferentes formas de innovación se dan en diferentes aspectos. No es particularmente del dominio de la tecnología. Uno puede innovar a nivel de normativa, aunque es verdad que es mucho más costoso por aquello que traía Berberis en la curva. Casi siempre los cambios normativos van mucho antes o mucho más lentos que los tecnológicos para poder asegurar los procesos. Uno puede innovar a nivel de procesos, pero también es dificultoso porque está asociado también a estructuras y a formas de trabajo. Entonces, en realidad, la tecnología de alguna forma se transforma como un muy buen habilitador. Muchas veces también como un disruptor, porque también permite hacer cosas que antes no se podían o muy rápidamente adoptar nuevas formas de trabajo. Entonces, un primer concepto es como que salir fuera de la caja es complejo y la tecnología pasa a ser un habilitador o una forma de habilitar el cambio en las cosas. Uno de los grandes temas y que estamos repitiendo hasta el hartazgo y por cual también nació también la tecnología era poder tomar contacto con los datos. Pero claro, después las cosas se empezó a complicar porque primero teníamos diferentes sistemas que cada uno tenía sus datos, después los empezamos a interconectar, después empezamos a tener grandes volúmenes de información. Y hoy la complejidad tenemos demasiada a veces cantidad de datos. Y el dominio de la ciencia de datos también, como una vertiente de ellas, es cómo los podemos visualizar, cómo podemos tomar esos grandes volúmenes de información y canalizarlos para tener proyectos, para tomar decisiones y para hacer acciones concretas. Entonces, agregando a lo que dijo Cristina, de que el futuro de datos llegó y va a seguir, y es algo que está muy fuerte presente, también tenemos que ir encontrando formas de cómo lo visualizamos, cómo los mostramos, y cómo podemos resumir esos grandes volúmenes de información en cosas concretas. Y eso no está tan lejano, porque si bien la ciencia de datos se habla como algo futurista, está muy presente y cada vez nos demanda más. Nos demanda mucho más a veces de la forma en la que estamos preparados para poder afrontar en esos grandes volúmenes de información. Nosotros desde la Intendencia, en este periodo, hemos incorporado o estamos incorporando en diferentes niveles un conjunto de herramientas que nos permiten trabajar principalmente, en muchas otras, pero también en la forma de datos. Tenemos nuestros cubos de información, estamos incorporando más tecnología para ello, tenemos aplicados para manejar grandes volúmenes de información todo el ecosistema de Hadoop. Empezamos a trabajar también con lo que es, ya hace mucho tiempo, con las capas de información, pero empiezan a vislumbrarse que uno puede cruzar la información que viene de los datos duros y de los sistemas de gestión, cruzarlo con el análisis geoespacial o el análisis de georreferencia. Entonces se nos empieza a armar un mundo bastante diferente. Empezamos a interoperar hacia adentro, porque también, por más que hablemos del futurismo, hay muchas áreas que todavía las estamos conectando, las estamos interconectando información interna, y por más que estamos avanzando, todavía seguimos trabajando muy duro en la interoperabilidad con otros organismos del gobierno para poder tener una visión unificada de la información. Entonces,
son herramientas que venimos construyendo y cada vez más venimos avalando. También empezamos a ver que la Intendencia como rol de fiscalizador, que un poco también después lo vas a hablar Juan, pero básicamente empezamos a tener periféricos o sensores o formas de tecnologías que nos permitan tener más ojos de los que podemos contar nosotros con nuestra gente para poder de alguna forma ayudar en ese rol. Entonces hemos construido. Entonces por un lado tenemos salir de la caja, a veces es complicado, tenemos la tecnología como un habilitador, tenemos grandes volúmenes de información y tenemos un conjunto de herramientas. Y esto se aplica a todas las áreas de la Intendencia. Un concepto que parece interesante es que cuando uno habla de gestión financiera, uno parece que las cosas son más o menos siempre estables y siempre se hace lo mismo. Como que en una primera mirada, la gestión financiera más o menos viene por los mismos caminos siempre. Y eso es un error. Y eso es un error a primera vista o a una segunda vista, porque desde nuestro lado de la gestión financiera, más allá de ordenar los gastos que Juan y su equipo los ordenaron bien, tienen un rol, tuvo o tiene y va a tener un rol fuertemente innovador. De hecho, desde la gestión financiera es un departamento que continuamente nos está provocando en el buen sentido, nos está interpelando, y al igual que es otros, pero la gestión financiera, en este caso, nos provoca de cómo las nuevas tecnologías pueden aplicar en la mejora de la gestión financiera. Entonces, en ese marco, con Juan vamos a mostrar proyectos concretos en los cuales estamos trabajando, en el para qué estamos trabajando en esas cosas y en cómo vemos nosotros que estas herramientas tecnológicas van a seguir apoyando o hacia dónde van para la mejora de la gestión financiera. Bien, bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar. Como decía Carlos, bueno, la idea es contarles algunas experiencias. En primer lugar, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué es que estamos tomando este tema de la tecnología? ¿Para qué nos sirve? Y bueno, nosotros dentro de recursos financieros tenemos algunas líneas estratégicas que tienen que ver, en primer lugar, con hacer rendir más los fondos públicos, ¿sí? Para obtener más y mejores resultados, para que lleguen a la gente. Y por otro lado, incrementar lo que es la recaudación de la Intendencia sin incrementar los impuestos, porque esto obviamente que es un lineamiento que tenemos del intendente. Y para esto último tenemos que hacer dos cosas esencialmente. En primer lugar, mejorar bajando la morosidad y en segundo término, actualizando las bases de tributación para que se acerquen a la realidad. Estos dos conceptos siempre guiados por el tema de la equidad tributaria, que es un concepto que nos mueve. Entonces, yendo directamente al primero de los temas, es decir, cómo apuntalamos la eficiencia de los fondos públicos, como decía Carlos, hay algunos temas que quizás se pueden quedar de maduros y que utilizamos la tecnología para integrar, ¿sí? Para integrar, por ejemplo, silos, digamos, de trabajo que tienen un trabajo en conjunto, pero que se enganchan o se enganchaban a través de expedientes internos. Y los expedientes no son la mejor forma de trasladar información cuando uno lo quiere hacer. En este caso concreto tenemos dos servicios, uno de catastro y avalúo, que depende de planificación, y otro de ingresos inmobiliarios, que depende de recursos financieros. El trabajo conjunto es modificaciones de valores catastrales de propiedades comunes. Entonces, catastro y avalúo detecta que hay un cambio en un valor catastral, lo identifica, realizaba un expediente y se lo pasaba a ingresos inmobiliarios, que tenía que verificar. Una vez que verificaba, ingresaba esa información en otro sistema. Lo que hicimos en conjunto con la gente de tecnología, que son grandes aliados nuestros, siempre los estamos demandando, como decía Carlos, es integrar esto a través de un software, ¿no? Entonces, por un lado se realiza esto en catastro y avalúo, se carga en el software, del otro lado se ve en forma transparente, se valida, se hacen los ajustes, se apretan algunos botones y eso queda directamente impactado en los sistemas, sin posibilidad de error y con menos pérdida de tiempo interno, pero también externo, porque atrás hay gente que está esperando estas modificaciones. También nos apoyamos mucho en lo que son los trámites en línea. Es decir, si nosotros podemos paquetizar el conocimiento y ponerlo en un proceso ordenado en un sistema, pero además que ese sistema puede estar disponible para la ciudadanía, entonces ganamos por partida doble. Acá tenemos un ejemplo, el certificado de registro de gravámenes.
nosotros tenemos aproximadamente unos 14.000 solicitudes de este tipo, son gravámenes de inmuebles, ¿no? Para saber si tiene libre de deuda o no. Y actualmente tenemos un 25% de estos trámites que se pueden realizar, se están realizando desde la página web, incluyendo todo el proceso. Es decir, se hace la solicitud, se hace hasta el pago directamente, la persona no tiene que acercarse a la intendencia, no tiene que perder tiempo en el transporte, no tiene que perder tiempo esperando y internamente también somos más eficientes, ¿sí? A su vez, otro ejemplo, bueno, cuando sacamos el plan de regularización de adeudos de la Intendencia, que era algo novedoso, los que tenían 12 meses pagando en fecha podían adherirse a este nuevo plan, reduciendo el monto de la deuda, pero la duda era, bueno, ¿en cuánto me queda la deuda? Quiero saber si me conviene o no me conviene. ¿Puedo pagar la cuota? Bueno, entonces se generó una aplicación que está disponible desde Internet, y hoy tenemos 22.000 consultas que se realizaron y más de 40.000 convenios que se realizaron. No todos, obviamente, los convenios no se realizan a través de la página web, pero sí veamos la cantidad de transacciones. O sea, 22.000 consultas que en vez de tener que venir a la intendencia, molestarse, esperar a que alguien los atienda, se pueden evacuar directamente en forma autónoma desde la página de Internet. Algunos temas adicionales que tenemos acá, por ejemplo, 9.000 convenios se han agendado a través de la página web. Es decir, antes las personas para venir a hacer un convenio tenían que venir, sacar número, esperar a que los atendieran. Ahora se pueden agendar desde la comodidad de su hogar, viendo cuándo es la mejor forma para hacerlo, y entonces somos más eficientes unos y otros, ¿no? Nos encontramos mejor. Es una forma, la tecnología nos ahorra tiempo, pero también nos acerca. Ahora bien, pasando a algunos temas que son más cotidianos, digamos, de la gestión, tenemos un servicio que es el servicio de gestión integrada de cobros, en el cual tenemos casi 80 rutas que se están realizando casi todos los días, repartiendo estas facturas de tributos. Entonces, la pregunta era, bueno, pero ¿podemos redefinir esas rutas? ¿Podemos reorganizarlas de una forma que seamos más eficientes en el uso de esos recursos? Y entonces lo que generamos es una aplicación en la cual podemos ver en tiempo real cuál es la posición que tienen cada una de las personas que están haciendo esas tareas, porque tienen un dispositivo móvil que se loguean, y luego se va registrando todos los movimientos, que la parte más interesante es analizar esta información a posteriori, ¿no? Básicamente, cuál fue el recorrido que se tomó, cuáles son las oportunidades, por ejemplo, para unir o achicar algunas zonas, porque es necesario, porque la zona es demasiado grande o demasiado pequeña. Y por otro lado, lo que vemos allá a la izquierda, ese mapa lleno de puntitos, la idea es que con esos dispositivos móviles, estas personas que hacen repartos de facturas tienen otro rol que es quizás más importante que el del reparto, que es ser inspectores en el territorio. Entonces, por ejemplo, si hay un nuevo comercio, la idea es que ellos pueden con el dispositivo móvil en ese mismo momento tomar una fotografía, hacer una captura de esa incidencia que queda georreferenciada, es decir, en la posición donde está, y luego desde la comodidad, digamos, ya desde el punto de vista de las oficinas, podemos procesar esa información aguas abajo para llegar a los objetivos que estaban planteados. Ahora bien, mirando un poco la información para la toma de decisiones, que como decía Pablo Intamuso hace un rato, es uno de los lineamientos generales que nos propone el intendente. Temas financieros, obviamente, es una lógica que no podemos evitar. Y bueno, desde que llegamos a la intendencia estábamos ocupados en cómo tenemos mejor información. Es justo decir que la intendencia tiene una vasta cantidad de cubos ya existentes y consultas, pero claro, uno quizás hace otras preguntas y las preguntas necesitan otras fuentes de datos para poder responderlas. Es así que elaboramos diferentes cubos que miran todo lo que es la gestión financiera, la gestión presupuestal, cuánto es lo que presupuestamos, pero también cómo se viene ejecutando esa presupuestación para asegurarnos justamente que estemos dentro del marco de los objetivos que nos habíamos trazado y que a la vista está que en el año 2016 y 2017 logramos tener resultados positivos que en parte están explicados o sustentados con un monitoreo que se basa en herramientas de información. Entonces, esa dimensionalidad está reflejada en esos sistemas.
donde también hemos lanzado otros que no teníamos. Por ejemplo, decíamos, bueno, pero ¿cómo? El presupuesto es anual, pero ¿cuánto se va a gastar en enero, febrero, marzo, cada uno de los meses? No lo teníamos. Entonces, no teníamos forma de decir, por ejemplo, estando a junio, si habíamos ejecutado el 40% de cierto rubro, si esa ejecución era razonable o no. ¿Era lo esperable? ¿Es un comportamiento lineal? No, hay que preguntar. Montamos un sistema de información que todavía hoy está basado en planillas Excel, debo decir, pero que estamos lanzando un proceso para pasarle una herramienta de planning que sea más adecuada para justamente soportar esto y lanzarlo en el tiempo. Ahora bien, llegando a lo que tiene que ver con la transparencia de la información, es algo que nos convoca. Obviamente que lo primero que hacemos y hemos hecho, cada vez que enviamos una información a la Junta Departamental, tanto sea la rendición de cuentas como el balance, se cuelga automáticamente en la página web de la Intendencia. Ahora bien, si le hacemos doble clic a esa información, lo que obtenemos son algunos, unos cuantos PDF, cada uno de ellos tienen cientos de páginas, ¿sí? Con lo cual, cuando uno dice, bueno, pero esta realmente es la transparencia que queremos, entendemos que no, que tenemos que dar un paso más, ¿sí? Porque tenemos que llegar a algo que sea más digerible, más fácilmente comprensible por parte de toda la ciudadanía. Estamos en un proyecto que vamos a tener pronto, rápidamente, de datos abiertos en primer lugar, pero en segundo término también un portal para poder recuperar esa información en forma más rápida. Luego, yendo a la esfera de los ingresos, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos que queremos mostrar. En primer lugar, las temidas cámaras de fiscalización de patentes, ¿no? Lo hago un poco así porque, ¿cómo partió esto? Hace muchos años, en Montevideo uno veía a los inspectores de tránsito cada tanto con sendos libretones, ¿no? Unos momentos de papel, y ellos en algunos semáforos iban mirando si encontraban a un deudor que tenían acá en el libro con la persona, con la matrícula que estaban visualizando. Hoy estamos en un sistema en el cual ya no es Montevideo solo, estamos en el SUSIBE y tenemos que controlar la totalidad del país, con lo cual pensar en que va a tener 3 libretones de esos es algo inviable. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Acá vemos que la tecnología no solo es que facilita, en este caso la tecnología permite superar una barrera, ¿no? La barrera del papel. Entonces, lo que se hace es, hay 15 cámaras, esas cámaras están levantando las fotografías de los autos que circulan, las comparan contra la base de datos y ven si debe. Si debe, entonces hay una validación por un ojo humano y luego se sigue el proceso. La capacidad de fiscalización es muy importante. Esto levanta 340.000 matrículas de vehículos, ¿sí? En un mes, digamos. O sea que sería impensable que los inspectores pudieran hacer esto y es algo muy importante porque atrás de esto está la equidad tributaria, ¿sí? Otra forma de verlo es actualizando las bases de datos, ¿sí? Esto, por ejemplo, es la base de datos de elementos de publicidad en vía pública. Entonces, este proyecto lo que hace es, hay un mapeo digamos, con estas imágenes esféricas, 360, por toda la ciudad. Eso lo que permite es hacer una medición de las carteles que se detectan, porque tiene una precisión de GPS de algunos centímetros, y eso sabemos cuántos metros cuadrados tiene cada cartel, eso se compara a su vez contra nuestra base de datos, si está tributando o no, etc. ¿Para qué? Bueno, para aplicar ni más ni menos de lo que está previsto en la normativa. Después, otro tema tiene que ver con el catastro de inmuebles. Bueno, acá hemos aplicado inteligencia analítica, pero la inteligencia analítica es la parte linda, la parte fácil, ¿no? ¿Eso qué supone? Que tenemos sendas bases de datos para organizar ese análisis. El trabajo duro ha sido conseguir esas bases de datos. Como decía Carlos, en primer lugar, mirarnos hacia adentro. ¿Por qué? Y bueno, porque hemos tenido que recopilar información de diferentes lugares de la Intendencia. La Intendencia tiene 8.300 funcionarios, es muy vasta. Entonces, permisos de construcción, montos de facturación, valores catastrales, pero también con el exterior, Banco de Previsión Social, Dirección General Impositiva, Catastro, Dirección de Registros. Juntamos toda esa información y ahí, bueno, sí, ya detectamos eventos atípicos, que esos eventos atípicos, que hay casos a analizar, bueno, luego se analizan en el territorio, como está acá marcado, y se hace el procesamiento que corresponde. Y por último, para ir terminando, algunas reflexiones que tienen que ver con
cuál es el camino que vemos para adelante. En primer lugar, como decía Carlos, profundizar, si se quiere, el uso de dispositivos que están en el territorio capturando información. Y acá miramos no solo de la perspectiva de recursos financieros, sino ampliamos un poco más la mirada a lo que es toda la Intendencia. Claramente ya estamos haciendo mucho, pero seguro que tenemos que hacer mucho más porque la ciudad está viva y pasa de todo en la ciudad y nosotros tenemos que estar más cerca de esa ciudad. Cuando miramos esos dispositivos y tienen imágenes, las imágenes son muy difíciles de procesar porque lleva mucho tiempo si uno pusiera a una persona a mirarlo. Por ejemplo, ahí tenemos la tecnología de Video Analytics. Solo para hacer una similitud con algo que comentamos hace un rato, este auto que va recorriendo y va haciendo fotografías de la ciudad para detectar publicidad, luego tiene que haber una persona que lo visualice y diga, acá hay un cartel. Todavía es humano. La idea es correr un proceso de Video Analytics que vaya detectando cuáles son los carteles y entonces hace más rápido el trabajo, ¿no? Porque nos posiciona directamente los objetos que queremos identificar. Y por último, el tema de introducir mucho más lo que es la mirada geoespacial en el análisis de los fenómenos económicos. Quizás yo soy economista, pero economistas, contadores, los que estamos más bien abocados al mundo financiero, somos más del palo de las planillas, ¿no? Planillas Excel, cosas planas. Y en un mundo como la Intendencia las cosas pasan en la vastedad del territorio. Entonces, es esa riqueza de los microdatos. No es lo mismo ver lo que pasa en una calle que en otra. Por ejemplo, uno tiene que ir viendo cuáles son las dinámicas del crecimiento económico, dónde se están dando. Hay empresas que se están relocalizando, tenemos que mejorar la posición de estacionamientos, tenemos que mejorar el acceso a temas de limpieza, tenemos que dar más y mejores servicios de transporte. O sea, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Vamos a ser reactivos o vamos a ser proactivos? Y para hacer eso tenemos que estar un paso adelante en todos estos ejes que están acá. Y con esto termino y muchas gracias.